Hola, en este vídeo vamos a ver lo que es un multímetro y para qué sirve. Aquí tenemos tres modelos distintos de polímetros que lo que hacen es medir una serie de magnitudes eléctricas. Antes de ponernos a ver cada uno de los apartados de un polímetro, deberíamos tener unas nociones básicas de electricidad. Vamos de allí. Vale. Entonces, aquí tenemos un circuito eléctrico básico, formado por una fuente de alimentación o pila, que lo que hace es producir una diferencia de potencial entre los dos polos, ¿vale? Un polo positivo y polo negativo. A esa diferencia de potencial se le denomina normalmente voltaje. Para que se produzca una corriente eléctrica debemos unir los dos polos de la fuente de alimentación. Lo que pasa es que si los uniésemos directamente sin poner un elemento intermedio que se llama resistencia, se produciría una corriente infinita y pues la fuente de alimentación se estropearía. Entonces lo que se hace es poner una resistencia intermedia y eso hace que en función del tamaño de la resistencia se produce una corriente de mayor o menor intensidad. En principio, entre el polo negativo y el polo positivo lo que circula son electrones. Lo que pasa es que internacionalmente se acepta que la corriente va en sentido contrario del polo positivo al polo negativo. Podemos distinguir entre dos tipos de corriente continua y corriente alterna. La corriente continua sería aquella en la que la fuente de alimentación produce una tensión constante a lo largo del tiempo, mientras que en corriente alterna la fuente de alimentación produce una tensión variable y repetitiva a lo largo del tiempo. Entonces nosotros en electricidad, en el ordenador, vamos a estar manejando constantemente corriente continua, pero veremos que el polímetro puede medir tantas magnitudes de corriente continua como de corriente alterna. Bueno, vamos a empezar a ver las distintas magnitudes que puede medir un polímetro. En este caso aquí nos pone DCV, eso significaría en inglés corriente continua, voltaje en corriente continua, ¿vale? Tenemos distintas magnitudes, desde 1000, eso serían 1000 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2000 milivoltios y 200 milivoltios. En función de qué tipo de fuente de alimentación vayamos a medir su tensión, nos pondremos en una posición o en otra. Por ejemplo, si queremos medir una pila de 1,5 voltios, que es decir, de 1500 milivoltios, deberíamos poner el indicador en esta tensión. Mientras que si, por ejemplo, queremos medir una fuente de alimentación que proporcione 50 voltios, deberemos ponernos en 200, que es el voltaje inmediatamente superior a 50. Si nos pusiésemos en 20, el polímetro nos indicaría que nos hemos pasado. También tenemos estas dos opciones aquí, es que es voltaje en corriente alterna, ¿vale? Veis que aquí las tensiones son más altas, ¿vale? Esto se mediría normalmente, pues, por ejemplo, en la red eléctrica que tenemos en nuestra casa de 220 voltios, ¿vale? Habría que medirla en alguna de estas posiciones. Como 200 es más pequeño que los 220 voltios, pues habría que medirlos en 750. Luego, la corriente que apunta aquí, la corriente, que es lo que se indica con la letra I, ¿vale? Se mediría en esta posición, ¿vale? En estas posiciones. Esto significaría amperaje, la A de amperaje en corriente continua, ¿vale? La de amperaje significa, o sea, el amperio es la unidad en la que se mide la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces A es equivalente a corriente. Más la resistencia. O sea, apuntamos al dibujo que hemos visto antes. La R indica la resistencia y la resistencia se mide en ohmios.
pues entonces nos iríamos a esta posición. Este símbolo de aquí significa, es una letra griega que es la omega, que significa ohmios en electricidad. Y aquí tenemos distintas escalas desde 2000, o sea, 2000K serían 2000 kiloohmios, es decir, 2 millones de ohmios, hasta la más pequeña, que serían 200 ohmios. Este polímetro además tiene algunas otras serie de medidas que no vamos a utilizar en nuestro caso. Esto sería para medir diodos. Esto sería para medir transistores. Y nada más. Entonces, si nos fijamos en este otro polímetro, pues básicamente viene lo mismo. Voltaje, en este caso, lo indica distinto. Esto significaría estas dos líneas paralelas. Estas dos líneas paralelas indican voltaje y corriente continua, mientras que este, que no sé si se ve muy bien, voltios con una rayita oscilante, indicaría voltaje en corriente alterna. Luego la A con estas dos rayitas indicaría amperaje en corriente continua. Aquí tendríamos, esta omega nos indicaría que en esta zona se miden resistencias. Y aquí tendríamos, bueno, igualmente los diodos, pero vamos, lo que nos importa sobre todo son resistencias, corriente que se miden en amperios y voltaje que se mide en voltios. Este tercer polímetro cambia un poco la forma. Aquí con este interruptor vamos modificando este primer símbolo V con la tilde encima significaría voltaje en corriente alterna. El siguiente, voltaje en corriente continua. La A es de amperaje, es decir, corriente, y los ohmios, resistencia. Y luego esta rueda nos serviría para medir las distintas escalas, ¿no?, que podemos tener en cada una de las magnitudes. Pues aquí en esta magnitud estamos midiendo voltios, sería 2 voltios. Si estamos midiendo amperaje serían 2 o sea, 2 kiloohmios, ¿vale? O sea, 2000 ohmios. Aquí tendríamos 20 voltios o en resistencia 20 voltios o 20.000 ohmios. Aquí 200 voltios, 200.000 ohmios o 200.000 amperios. Estamos midiendo corriente, es decir, que la corriente en estos dos no se mide, habría que medirla aquí, en esta posición. Y en esta posición podríamos medir hasta 500 voltios, tanto de corriente continua como de corriente alterna, o 2000 kiloohmios, es decir, 2 millones de ohmios. Y bueno, la posición de apagado.